La anulación o desaparición de la conciencia personal solamente se logra por voluntaria renunciación, acto importantísimo para que pueda advenir la conciencia interna. La eliminación de la conciencia humana no daña ni perjudica al cuerpo. Estas son las prácticas de meditación que se recomiendan al creyente y al no creyente, a todo individuo que vive en la conciencia personal o humana. Le aconsejaremos que procure estar en completa calma, en sosiego o reposo durante 5 o 10 minutos, y cuando esté perfectamente descansado, en quietud física y soltura muscular, diga mental o físicamente: yo y mi cuerpo. Si persiste, un día u otro sentirá su independencia de su cuerpo. Le parecerá que ha perdido la noción del cuerpo. Si experimenta esa clara sensación de haber salido del cuerpo, fenómeno que no produce ningún trastorno ni es peligroso, y lo hace conscientemente sin perder la conciencia ni caer en el sueño, entonces tendrá la conciencia de no ser el organismo, sino que es el yo, que mora y se expresa en el cuerpo. Al terminar este ejercicio de 10 a 20 minutos bastan, estará de nuevo en su forma física sabiendo que no es el cuerpo, sino que tiene un cuerpo. La segunda práctica la hará aquietando su cuerpo. Si lo consigue, no importa que sea a los 20 o 30 intentos, experimentará y tendrá la sensación bien definida de que no es su mente, sino que él en verdad es el yo inmortal, indestructible, real, perfecto, inmutable, que no ha nacido ni morirá. Solo entonces, no mediante un acto de sugestión, ni de la simple lectura, ni de aceptación más o menos plena, sino por la práctica podrá salir en conciencia de su cuerpo y mente, cuyo conjunto es su persona. Al finalizar el ejercicio estará y tomará posesión de ambos instrumentos, mente y cuerpo. No se trata de que proyecte su cuerpo de deseos, ni de una proyección de su cuerpo mental, sino de sacar temporalmente la conciencia del organismo. Si tiene éxito en sus prácticas, podrá verificarlo y comprobarlo por sí mismo y en sí mismo, que él es el individuo, el yo, el ser pensante que usa sus atributos de conciencia, sabiduría y voluntad que le pertenecen y que están en el alma o cuerpo mental que sirve para darle forma al organismo. La finalidad que persigue con las prácticas de quietud física y mental es que el yo retire durante unos minutos su conciencia, apartándola del organismo y de su mente, a fin de verificar que es el yo, el espíritu que no puede morir, porque es vida infinita y no podría desintegrarse porque no ha sido integrado. Se conocerá a sí mismo y conocerá que no ha tenido principio ni fin, y que lo que ha sucedido es que una porción de su conciencia la concretó en el cuerpo mental o alma, que es el vehículo en que ha vivido con él, que, escapando a su conciencia humana, se introdujo en el cuerpo que hoy tiene. Naturalmente que la entrada y la salida como entidad mental, conciencia personal, la efectúa el yo de una existencia a otra, habiendo una momentánea pérdida o anulación de su conciencia tanto al dejar el cuerpo como al tomar otro, fenómeno muy parecido al que se produce cuando el yo entra al periodo del sueño y regresa a su cuerpo al despertar, después de un sueño más o menos largo. Este ha sido y es el proceso de desenvolvimiento de la conciencia del yo hasta haber alcanzado el grado que hoy tiene, pero que lo ha mantenido solamente en los mundos de la personalidad, sin que haya podido entrar al reino espiritual interior que lleva en sí mismo, pues es urgentísimo e imperativo que cada individuo logre transformar su conciencia hoy mismo. Esta transformación de la conciencia del yo personal a la conciencia del yo espiritual no destruye el cuerpo físico. El organismo se debe conservar como conducto o medio de expresión, a lo que se logra con los ejercicios mencionados, y que el yo abandone la conciencia
del ser el cuerpo para realizarse en el yo, entrando a tomar posesión de su conciencia espiritual, que ha permanecido en estado potencial. Al realizarse en su verdadera conciencia hará que ésta entre hasta el cuerpo, tomando a la conciencia personal, reabsorbiéndola en sí, logrando hacer desaparecer o morir a dicha modalidad o fase de la conciencia, para nacer y surgir un nuevo estado de conciencia, como si se hubiera efectuado un nuevo nacimiento. La anulación o desaparición de la conciencia personal solamente se logra por voluntaria renunciación, acto importantísimo para que pueda advenir la conciencia interna. La eliminación de la conciencia humana no daña ni perjudica al cuerpo, no la destruye, pues es un proceso parecido al que se efectúa en una flor. Antes de brotar, esta hay, como si dijéramos, la conciencia de botón, mas en su tiempo tendrá que desaparecer la conciencia de botón para aparecer la conciencia de flor, lo que no aniquila ni destruye a la planta. Es también un proceso natural y lógico, como el que ocurre en un estudiante con quien primero existe la conciencia de discípulo y a su debido tiempo, cuando reúne las condiciones que requieren la maestría de la ciencia o profesión que estudia, advendrá inevitablemente la conciencia de maestro. Este advenimiento de la conciencia espiritual, la gente tiene miedo y está temerosa de que al hacer el ejercicio de quietud se salga del cuerpo y ya no regrese a él. Este temor es infundado, pues el yo regresará a su organismo al terminar el ejercicio. Cada individuo ha salido y entrado en el fenómeno llamado sueño, aunque lo ha hecho inconscientemente. Todas las noches sale y viaja en sus vehículos sutiles y entra a su cuerpo al despertar. El vehículo físico no ha muerto, solo lo dejó descansando, aprovechándose ese reposo para reconstruirse. Los procesos de circulación, de digestión, de respiración, etc., se siguen efectuando. El ejercicio de la quietud soltura es solamente un sistema muscular voluntario y no del involuntario, del modo que el corazón seguirá latiendo, la sangre seguirá circulando y todo seguirá en curso normal. Mediante este ejercicio de quietud en sosiego y reposo corporal se trata de transferir la conciencia del yo que está en el cuerpo y en el mundo físico para trasladarla al cuerpo emocional y el mundo emocional, y después retirarla del cuerpo mental y mundo mental. Sacada de los tres mundos de la personalidad humana, entra en la conciencia del espíritu. Después la realización de esta conciencia, lo único que da acceso al reino espiritual interior, al reino de la inmortalidad, y una vez comprobada o verificada, el yo entrará nuevamente a revestirse de sus vehículos mental, emocional y físico. Esto es, volverá a tomar posesión de su persona y desarrollará sus actividades en los tres mundos citados. Naturalmente que procederá a reeducar a su persona, establecer nuevos hábitos, desenvolver nuevas cualidades y empezará a vivir espiritual e impersonalmente. En sucesivas prácticas, el yo pasará a voluntad y conscientemente de un mundo a otro, es decir, podrá dejar un estado de conciencia inferior y entrar al inmediato superior, sintiéndole posible penetrar al reino espiritual y alcanzar grados muy superiores hasta la conciencia cósmica por medio de la meditación y la entrada al silencio.